Cuando los pueblos desaparecen, los individuos pierden su identidad. Esta cita de Victoria Tortosa, una soriana que ha creado una innovadora empresa para cubrir servicios básicos en el medio rural de su provincia, resume a la perfección la preocupación que llevó a 4 politólogos e investigadores predoctorales de la Universidad de Salamanca, muy jóvenes además, a profundizar en el fenómeno de la España vacía. Han elaborado un estudio multidisciplinar en colaboración con la Fundación Alternativas sobre este problema y esta noche está con nosotros uno de los investigadores, Álvaro Sánchez García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Luis. Bueno, el estudio dibuja una España vacía formada por 23 provincias, que supone aproximadamente la mitad del territorio nacional. Y las agrupáis como la España que decrece, ahí estaría Zamora, Salamanca, León, Palencia, Ávila, Soria y Segovia, y la que remonta, un repunte de la industria sobre todo y del empleo, donde situáis solamente a Valladolid y Burgos. Hay otro apartado que es la que se estanca, pero ahí no estamos. Estamos en las mejores o estamos en las peores. ¿Creéis que esta va a ser la tendencia a partir de ahora? Sí, lo que un poco en el estudio comprobamos es que las tendencias se han dicotomizado, ¿no? Ya no existe un término medio de ciudades que tienen un crecimiento menos acentuado, que ya no pierden población, y lo que hace la gente ya es emigrar en busca de pues, unos saldos migratorios positivos donde se da un aumento de las infraestructuras, donde hay unas condiciones laborales y de servicios públicos más favorables y, por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad autónoma, se da principalmente en Burgos y en Valladolid. Hay una cosa muy curiosa, hay un aspecto muy interesante que habéis investigado y son las plataformas políticas de la España vaciada. De alguna forma desenmascaráis la ideología de estos partidos, que es verdad que ellos tratan siempre de desmarcarse de la derecha, de la izquierda, les gusta captar votos de ambos sectores y sobre todo ser bisagra, ¿no?, de cara al futuro. Pero vosotros llegáis a la conclusión de que estos partidos están ubicados claramente a la izquierda. ¿Cómo llegáis a esta conclusión? Sí, así es. Nosotros lo que principalmente hacemos es comprobar en sus documentos de campañas electorales, en sus manifiestos, y analizamos que adoptan ciertos mensajes o ciertas reivindicaciones que son más propias de la izquierda, ¿no? Las reivindicaciones de políticas feministas, las reivindicaciones de los colectivos LGTBI. Entonces son posicionamientos que no tienen por qué tener un vínculo directo con la ruralidad o con la mejora de infraestructuras de Soria o de Teruel, sino que ya se basan en políticas identitarias, ¿no? Se pueden ahorrar este tipo de cuestiones identitarias y, sin embargo, se posicionan claramente ideológicamente en un espectro un poco más orientado a la izquierda. Y no solo ellos como agrupación, sino que también hemos observado con el estudio preelectoral del CIS para Castilla y León que la gente a la que le preocupa la temática de la España vacía, aunque hay en ambos espectros ideológicos, tanto la derecha como la izquierda, principalmente predomina esta preocupación entre las personas de centro-izquierda. También decís que para estos partidos es importante haber conseguido la fragmentación política, ¿no?, parlamentaria. Un claro ejemplo es lo que ha ocurrido en Castilla y León, porque así solo un diputado, bueno, pues, es suficiente para que dependa muchas políticas de muchos gobiernos y de muchos gobiernos autonómicos y gobiernos nacionales. De ahí que ellos animen, ¿no?, a que haya más partidos en este sentido, porque de alguna forma se benefician. Efectivamente. Nosotros lo que comprobamos y lo que es coherente con lo que ellos quieren es llevar a cabo una política pragmática, ¿no? Entonces es un poco el ejemplo que siempre ponemos cuando hablamos de ello del PNV. El PNV siempre condicionaba el apoyo a los presupuestos o a las investiduras de presidentes del PP o del PSOE a la mejora sustancial de infraestructuras para el País Vasco o a la dotación de servicios públicos o económicos. Pues un poco lo que hemos visto con Teruel existe, ¿no?, que condicionó el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez al reconocimiento de un problema en Teruel y a la inversión de dinero en Teruel. Vemos cómo llevan a cabo esa política pragmática, es decir, nosotros condicionamos nuestro apoyo a la mejora de nuestras infraestructuras, a llevarnos algo para nuestro territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos cuanto más importante sea su voto, más van a pedir a cambio para su voto favorable. ¿Existe la sensación en los pueblos de que las élites políticas urbanas no tienen ningún interés en solucionar el problema de la despoblación? Por lo que habéis detectado, ¿están resignados ya a que muchos pueblos van a ir muriendo poco a poco? De momento lo que hemos podido comprobar es que no existe esa tendencia, que en otros países como en Estados Unidos sí que hay etnografías como la de Kramer que hablan de un claro resentimiento rural, que las zonas rurales entienden que son agraviadas en favor de las urbanas y se sienten desplazadas, sienten una vejación en comparación con las zonas urbanas. En el caso de España únicamente detectamos que hay un ligero malestar con la política en general y que se da un poco más una desafección política.
sin embargo nada asociado con la élite o con actitudes populistas, ¿no? En el caso de España todavía no se ha llegado a generar ese sentimiento negativo hacia las élites políticas por parte de las áreas rurales. Tampoco en Castilla y León, ¿no? Se puede generalizar. Castilla y León, sí. Decís también que en 2016-2017 hubo un punto de inflexión en la concienciación de este problema, surgen los partidos localistas, se empieza a hablar del concepto España vaciada, también los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, ponen el foco en este problema. ¿Creéis que esto es una moda o ha venido para quedarse? Pues lamentablemente parece que puede llegar a ser más una moda, ¿no? Hace poco vimos datos de un proyecto liderado por González Leonardo en el que se habla de cómo afectó el COVID al desarrollo de los municipios, ¿no? Y vimos cómo cuando se eliminaron las restricciones en junio de 2020 hubo muchísima gente que emigró a las áreas rurales y hubo saldos migratorios positivos. Hacía muchísimo tiempo que las áreas rurales no tenían saldos migratorios positivos y después del COVID sí que hubo ese cierto repunte, ¿no? Que emigró, incluso que se planteó a corto plazo hacerlo. Efectivamente. ¿Cómo está la situación entonces en estos momentos? Claro, ese estudio lo que luego dice es que ya incluso a finales de ese propio año, es decir, hubo un repunte en junio, pero que no se constató a finales y que mucha gente acabó volviendo a las ciudades. Quizás esto tenga un poco que ver con las desventajas estructurales que tienen estas zonas rurales, ¿no? Había la predisposición por parte de estas personas de emigrar a zonas rurales después del confinamiento y estar tantos meses encerrados en casa. Sin embargo, cuando fueron a esas áreas rurales, quizás encontraron con que las instituciones estructurales o las infraestructuras como la de Internet, la disposición de servicios públicos sanitarios o de colegios o de infraestructuras de carreteras no era la que ellos esperaban y no pudo satisfacer sus necesidades laborales de teletrabajo o de emprendimiento laboral por Internet. Álvaro, hablamos mucho de los municipios pequeños que desaparecen, pero ¿qué pasa con los municipios intermedios? Esos municipios de 1.000, 2.000 habitantes que siguen prestando servicios, que la población más o menos se asienta, que están alejados muchos de ellos de las grandes ciudades. ¿Qué futuro tienen esos municipios? Pues esos municipios intermedios o zonas suburbanas que en algunos estudios se llaman, son un poco la válvula que tienen estas áreas rurales de mantenerse un poco a salvo, ¿no? Porque vemos que muchos de estos municipios rurales, uno de los motivos por los que se despoblan es por la falta de infraestructuras de Internet o por la carencia de servicios públicos educativos o sanitarios. Sin embargo, si se una concentración en este tipo de municipios intermedios que pueda abastecer a las zonas de alrededor, zonas rurales, municipios pequeños, de esos servicios centralizados, pues podría llegar a ser una viabilidad de futuro que se centralice en un municipio intermedio y que los municipios pequeños que hay alrededor de esa zona se puedan aprovechar de esas infraestructuras y pueda ser un poco la salvaguarda, ¿no?, de la sangría demográfica que vivimos. Lo que se llaman los municipios supramunicipales, digamos. Es verdad que aquí en Castilla y León llevamos muchos años con la manida Ley de Ordenación del Territorio, que sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Crees que es la mejor herramienta que tienen los políticos actualmente en Castilla y León para, de alguna forma, salvar parte o frenar esa despoblación, esa sangría poblacional? Yo creo que no. El problema no solo tiene que ver con la organización territorial, sino que tiene que ver con la dotación de fondos públicos y que vayan en la dirección acertada, ¿no? Hace poco Tomás Guillarte presentó un plan que era el plan 100-30-30, ¿no? Que era que todos los municipios tuviesen 100 megabytes por segundo simétricos de Internet, estuviesen a menos de 30 minutos de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, y que tuviesen una carretera de autovías a menos de 30 kilómetros, ¿no? Políticas públicas en este sentido que abastezcan, sobre todo en el tiempo en que vivimos, de Internet y de velocidad decente para poder teletrabajar o desarrollar páginas web con la cantidad de trabajos que se pueden hacer a distancia, yo creo que serían políticas públicas más acertadas, ¿no? Bueno, pero eso es la ordenación del territorio, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, analizáis también la imagen que se tiene en general del mundo rural, la imagen externa, y concluís que hay un empoderamiento de la periferia, una revalorización de lo rural y de la forma de vida de la España de interior. Sin embargo, estamos viendo que la despoblación sigue ahí, ¿no? Claro. Sí, lo que nos damos cuenta es que cuando le preguntas a la gente, por mucho que sean de entornos urbanos, siempre te tienden a romantizar la cultura rural, el nivel de vida que tienen, el poder salir a pasear con libertad, y esto es una cosa que creció exponencialmente en las épocas posteriores a los confinamientos del COVID. Sin embargo, luego, por mucho que se dé esa romantización, no se concluye con saldos migratorios positivos hacia las zonas rurales y eso puede tener que ver con las desventajas estructurales de este tipo de zonas, ¿no? Álvaro, tú vives en un pueblo, sí, has dicho antes, Encinas de Abajo, sí, cerca de Salamanca. ¿Tú vivirías en un pueblo? ¿Te quedarías a vivir siempre allí? Sí, absolutamente, sí. Bueno, Sí. ¿No lo dices por...? No, en absoluto. Cuéntame, ¿cómo 4 investigadores, politólogos,
tan jóvenes decidís bueno, meteros en este lío e investigar de esa forma, sobre todo tan exhaustiva, porque el informe la verdad es que está muy bien hecho, con muy buenas conclusiones y es muy extenso. Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. Y la forma en que lo decidimos fue bastante curiosa, ¿no? Un día estábamos en la cafetería de la facultad tomando un café y vimos la convocatoria de la Fundación Alternativas para este tipo de estudios de progreso, ¿no? que se llamaba la convocatoria. Y pensando en qué podíamos trabajar, porque nos apasionaba la idea, dijimos, tiene que ser algo que nos guste a todos o que nos interese. Y al final nos dimos cuenta, éramos dos salmantinos, una zamorana y un extremeño, que lo que teníamos en común era la preocupación por la situación que vivían nuestros municipios, nuestras comunidades, ¿no? Entonces decidimos cada uno poner desde nuestro ámbito de estudio, desde la geografía, mis compañeros desde la comunicación, Emma desde un punto de vista de la identidad, poner nuestro granito de arena y estudiar este fenómeno que teníamos en común y que nos preocupaba a todos. Bueno, un ejemplo, desde luego, para muchos estudiantes, aunque bueno, tú ya has terminado, ¿no? Todos los días planteamos una pregunta en las redes sociales, hoy está relacionado con este asunto, van a ver la pregunta ahora en sus pantallas. Dice así, si cree que la llegada de los nuevos fondos europeos servirá de revulsivo para frenar la despoblación en la España vaciada. Bueno, pues vamos a ver ahora el resultado, porque bueno, somos bastante escépticos. Un 86% dice que no y un sí dice solamente un 14%. Álvaro, ¿tú qué hubieras votado? ¿Cómo lo ves? Yo he votado que sí. Has votado. He votado. Y he votado que sí porque creo que bueno, el primer paso en todo, y también cuando teníamos las asignaturas de políticas públicas nos decían que el dinero no es la solución de nada en política, ¿no? que hace falta apuntar en la dirección adecuada y que ahonde en la solución de esta problemática, ¿no? Entonces, creo que esta dotación de dinero y por parte de la Unión Europea, si se apunta en un sentido óptimo, como pueden ser las políticas del plan 130-30 o medidas que traten de incentivar el atractivo de estas zonas rurales, pueden llegar a paliar el problema. Y revertirlo puede llegar a ser muy difícil, pero por lo menos ahora lo que nos interesa es paliarlo y que esta sangría demográfica pues de alguna forma se vea reducida. Tengo aquí a tres tertulianos. Hay uno que es geógrafo, que sabe mucho de despoblación, es un gran maestro del que seguramente puedes aprender mucho todavía. Y vamos a empezar con él. Fernando. La verdad es tu tema, Fernando, es tu tema, ¿no? ¿Perdón? Que es tu tema este. Es un tema apasionante, sí, yo he trabajado mucho en él, yo soy geógrafo y la verdad es que he asistido a infinidad de encuentros, reuniones, seminarios sobre esta cuestión. Es una cuestión crucial, pero es una cuestión muy compleja, difícil y en ocasiones induce al escepticismo y ya de alguna forma al desaliento. Sobre todo porque todo ese caudal de análisis que se han hecho, pues no han paliado la tendencia, no al vaciamiento. El vaciamiento no se ha producido, se ha producido una despoblación masiva con las secuelas que eso trae consigo, como es el envejecimiento y la pérdida de vitalidad demográfica y económica. Me extendería mucho, pero no lo voy a hacer. Estamos en la comunidad autónoma que de alguna forma se constituye un laboratorio de experimentación de políticas públicas relacionadas con la despoblación a nivel europeo. No hay un caso parecido. En toda la Unión Europea no hay un caso parecido de una comunidad de 94.000 kilómetros cuadrados, 2.247 municipios, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. Castilla y León ha elaborado en dos ocasiones sendas leyes de ordenación del territorio. Yo no sé si ustedes han planteado un poco de qué manera la ordenación del territorio puede repercutir en la corrección de esta tendencia. Una de las figuras que estas directrices planteaban eran las áreas funcionales, que revalidaba el papel de las cabeceras de comarca, lo que ha llamado núcleos intermedios, de alguna forma crear estructuras de cooperación interterritorial, intermunicipal, basadas en la capacidad vertebradora de estos núcleos, pero finalmente no se ha llevado a la práctica. No se ha llevado a la práctica. ¿Cree que este modelo es rescatable? Esta idea de alguna forma intervenir en el territorio a través de esta figura de las áreas funcionales. Y luego, en segundo lugar, es obvio que la lucha contra la despoblación pasa por el despliegue de la capacidad de iniciativa empresarial.
tanto en el campo de la industria como de los servicios. ¿Existen las condiciones para que esa iniciativa empresarial pueda dinamizarse a sabiendas de que no puede ser generalizada? Es decir, en el contexto de la comunidad autónoma, con su gran dimensión superficial, habría que conformarse con que las cabeceras comarcales sobrevivieran a la despoblación y se mantuvieran. Yo le contaría algunas experiencias que he tenido porque de vez en cuando recorro la comunidad y la verdad es que no son precisamente para levantar el ánimo. Luego si tenemos tiempo, Fernando, nos cuentas Vale, una experiencia. Álvaro, las dos preguntas. Vale. Primero, en cuanto a las áreas funcionales, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es una solución bastante positiva para paliar el reto demográfico que tenemos en la actualidad, ¿no? Algunos estudios que han abordado el tema de la despoblación han visto que en las que son áreas funcionales de las capitales de provincia o de otras ciudades de gran tamaño, se ha reducido mucho la despoblación y han visto como incluso en algunos casos han tenido saldos positivos migratorios. Está claro, pero para llegar a esas áreas funcionales es necesario tener infraestructuras que te conecten con la ciudad en cuestión, con servicios públicos de transportes que funcionen adecuadamente y con infraestructuras de Internet que te permitan pues, poder trabajar y tener acceso a esa capital de provincia, porque tampoco nos podemos engañar en estos análisis de despoblación y no podemos intentar quitar puestos de trabajo en la capital de provincia o en las ciudades grandes para traerlos a las áreas rurales, porque es imposible. Lo que se trata es de dar las herramientas a las áreas rurales pues, para poder desarrollar teletrabajo o para poder acudir con facilidad a estas ciudades o estas capitales, comarcas de áreas funcionales. En cuanto a la segunda pregunta, era sobre el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento, sí. La iniciativa. Recientemente se planteó por parte del Ministerio del Reto Demográfico, creo que una reducción fiscal para las empresas que emprendiesen en zonas que se consideren despobladas, ¿no? Pero yo creo que las políticas deben ir más en el sentido de hacer más atractivos estos municipios, porque de poco le sirve a una empresa que se quiera crear, que sea de nueva creación, que le reduzca sus beneficios fiscales si no tiene internet para poder tener una página web, si no tiene una conexión con la capital de provincia para cuando tengan reuniones allí o cuando tenga que acudir. Entonces creo que este tipo de políticas que se han llevado a cabo hasta ahora son demasiado laxas para la magnitud del fenómeno. Entonces deberían ir en un sentido más propositivo y de mejora sustancial de las estructuras actuales. Maite. En la línea con lo que comentabais del emprendimiento, yo no sé si de verdad en este momento habéis podido palpar en el estudio si estas zonas rurales, estas zonas de interior pueden convertirse en una alternativa para la gente de joven, mediana edad, en este momento de crisis energética, crisis de vivienda, crisis también de alguna manera de abastecimiento en las ciudades, teniendo en cuenta que digamos en el medio rural tú hasta puedes tener una economía casi de autoabastecimiento. No sé si esa idea la apreciáis en los jóvenes y con las nuevas vías de comunicación, digamos que es más fácil transmitir esos ejemplos a través de las redes sociales del emprendimiento positivo, ¿no? de la gente que ha decidido poner en marcha, digamos, empresas también muy vinculadas al medio rural. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, hay un apartado que habláis de las redes sociales y cuál es la imagen que se traslada del medio rural y de la despoblación en las redes sociales. Incluso, ¿qué periodistas son los que más hablan de del mundo rural? Y, bueno, también qué medios de comunicación, qué políticos. Continúa. Sí, así es. Una principal tendencia que hemos visto entre los jóvenes es que, dado la subida de los precios del alquiler de muchas capitales de provincia, lo que se ha tendido a realizar más es vivir en las áreas suburbanas, ¿no? En el alfoz de las capitales de provincia, dado que los alquileres de muchas de las capitales de provincia han subido, estas nuevas emigrantes no podían permitirse el alquiler en estas capitales y emigraban y se asentaban en zonas suburbanas, ¿no? Pero sí que, dada la formación que en general tienen este tipo de personas, los jóvenes, tenemos estudios profesionales de alto rango en Castilla y León, encontramos que mucha de la despoblación que se da, por ejemplo, es hacia Madrid o hacia Barcelona, donde hay trabajos más punteros para profesionales universitarios y donde allí podemos satisfacer nuestras necesidades profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la despoblación lo que vemos es que se da en mayor medida en personas jóvenes y que tienen estudios cualificados, ¿no? Porque sí que se observa que para jóvenes que tienen estudios de menor cualificación, sí que en las áreas rurales o en las provincias de la España vacía encuentran más oportunidades laborales. Solo podría hacer un matiz eso. Sí. Y no habría que
de alguna manera no penalizar que sea la gente con menos formación la que pueda hacer emprendimiento rural, que pueda ser también gente con cualificación la que pueda hacer un emprendimiento vinculado al territorio y no solo el planteamiento de grandes empresas o de capitales? Que es más realista, por otra parte, ¿no? Que podría ser más realista. Sí, eso sería lo idóneo, pero por ejemplo, llevando un caso a los politólogos, ¿no?, para reivindicar un poco la situación laboral que tenemos, cualquier puesto de trabajo que queramos tener tiene que ser en Madrid o en Barcelona, ¿no?, que es donde están las casas demoscópicas, donde están las consultorías políticas. Entonces es un fenómeno que también se da en muchas otras carreras profesionales y que desafortunadamente no ayuda a mantener el talento dentro de la España vacía, porque no hay empresas que asienten sus negocios incluso en Valladolid o en Burgos, que pese a ser motores de esta comunidad, no logran traer este tipo de empresas, ¿no? Entonces, quizá una de las posibles soluciones sería pues, que este tipo de empresas pudiesen tener sedes en estas ciudades de la España vacía y así mantener el talento, ¿no? Luismi. Yo primero daros un poco la enhorabuena por el trabajo, es extensísimo. Yo intenté hojearlo el martes y bueno, pues no me da mucho la vida. Habláis de dos ejes fundamentales para mantener la población, que es los servicios, las infraestructuras y las oportunidades, vamos a hablar. Te he entendido que había un especialista en el trabajo en identidad y en comunicación. Hemos hablado poco de otro factor, que es el factor cultural y el factor de la propia imagen. Es decir, es complicado que alguien se quede en el pueblo si la imagen que proyecta los pueblos generalmente es una imagen de señores mayores, de adobes en las casas de atrás, yo soy también de pueblo y de no muy lejos del tuyo, conozco tu pueblo y demás. Claro, cada vez que sale un ganadero en una televisión, sale un ganadero con unas botas de goma hasta aquí y lleno de mierda. Y yo voy a Víctor, un chaval que tiene una granja de vacas en mi pueblo y está completamente robotizada. Y descansa los fines de semana, al menos como descansamos en ICAL, uno al mes, o sea, trabajamos uno al mes o una cosa así. Quiero decir... Y no sé si habéis valorado también ese aspecto que es más cultural y más de imagen a la hora de favorecer que la gente joven se quede en el campo, que se sienta orgullosa de estar en su pueblo, de estar de cómo es su pueblo, de cómo son los pueblos, porque creo que también hay una parte en esos empleos cualificados que se van por trabajo, pero hay otra parte que también se van por ocio, porque hay más gente joven en Barcelona o en Madrid o en Valencia, y es algo que está en Valladolid mismo, lo hemos hablado antes de entrar. Valladolid es una ciudad con un nivel de servicios de primer nivel, hay oportunidades laborales, al menos en una cualificación media alta, no voy a decir muy alta y tal, y sin embargo la gente se sigue prefiriendo ir a Madrid. Y que tiene que ver con otros factores que son más allá de los servicios y los económicos. No sé si eso lo tenéis también valorado, si lo habéis podido estudiar. En concreto en este estudio no abordamos mucho el tema cultural, pero sí que viendo otras encuestas que ha hecho el CIS, como que preguntaban cómo te identificabas de 1 a 10 con las áreas rurales, veíamos que había altos índices de identificación rural y que la gente se enorgullecía de ser rural, ¿no? O sea que ese estereotipo del que hablabas, que en muchos lugares existe, pero yo creo que es un estereotipo más bien marcadamente urbano, es decir, que la gente que vive en una ciudad y nunca ha salido de esa ciudad tiene en la mente esa imagen que proyectabas tú de pueblerino, pero la gente que de verdad ha vivido en los pueblos, el que conoce la realidad de los pueblos, sabe que esto es un estereotipo falso y nosotros creemos que esta faceta cultural no es tanto un problema, no supone un problema a la hora de emigrar, sino que más bien lo que comentábamos antes, existe una romantización y más ahora en los tiempos pospandémicos del entorno y del nivel de vida que se vive en las áreas rurales, ¿no? Mucha gente cuando tiene que pasear al perro en las ciudades se da cuenta de que es una odisea de asfalto y cuando va de vacaciones rurales a los municipios de Soria, de Segovia, se da cuenta del valor natural que tienen estos municipios de poder mancharte las zapatillas de barro y poder inmersionarse en la naturaleza.
La visión, sobre todo, como decía Juan José Lucas, no sé si recordáis, el prisma madrileño del Paseo de la Castellana, ¿no? Y esa imagen a veces, bueno, que no es la real, que sea de los pueblos. Pues Álvaro, enhorabuena, como decía Luismi, por ese trabajo. Trasládale también la enhorabuena a tus 3 compañeros y muchas gracias por estar aquí en Voy a Cuestión de sugerir una idea, José Luis, si me lo permite. Muy breve, que tenemos que Muy terminar brevemente. ya. Hay auténticos héroes en esta comunidad. Héroes. Yo te puedo señalar, porque lo tengo inventariado, pueblos pequeños donde se han acometido iniciativas empresariales exitosas. Exitosas. Es decir, hay una capacidad latente en la sociedad castellano-leonesa, en el mundo no urbano, que es ignorada e infrautilizada. Convendría darla a conocer. Convendría darla a conocer como en Belorado, en Milagros, en Prado Luego, en Alba de Tormes, en Toro, en Aguilar de Campoo, en Vallelado. Por poner algunos ejemplos, hay personas que han luchado en Soria, en Borgodiosma, para consolidar pequeñas empresas que han sobrevivido y que crean un tejido productivo modesto de pymes que de alguna forma evitan la despoblación y que representan en algún sentido ese orgullo por la tierra que se necesita para que la tierra no se abandone. Tienes y pierda toda la razón del mundo y seguramente que todos tenemos en nuestra mente ejemplos de nuestros respectivos pueblos parecidos a esos. También Álvaro es un ejemplo, Sí, no, es es un importante. valiente por quedarse en su pueblo y trabajar Importante precisamente por el mundo rural. Gracias de nuevo.